Por ejemplo, bueno, acá he creado un archivo nuevo que se llama misfunciones.py y que tengo acá en esta parte. Primero vamos a ver, por ejemplo, las funciones que devuelven un valor, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una función denominada área triángulo. Recuerden también que no podemos colocar espacios en blanco dentro de nuestras funciones, o sea, hacer esto, ¿no? No se puede, no puede haber espacios, debería ser todo junto y si en algún momento necesitamos colocar algún espacio, le puedo agregar un guión bajo, por ejemplo. Y una función empieza utilizando la palabra reservada def, es como que voy a definir ahí mi función. Entonces le digo def área triángulo, en el cual estoy recepcionando dos parámetros, base y altura, ¿no? Son dos parámetros que van a ingresar en la función. Entonces luego voy a ejecutar la operación diciendo área es igual a base por altura sobre 2. Y una vez que ejecuto esta operación, tengo el resultado dentro de la variable área y luego retorno área. Por eso dice funciones que devuelven un valor, porque voy a utilizar un return. Return es en este caso, eh, digamos, el atributo que lo que nos va a permitir es, si la función tiene algún valor que retornar, lo vamos a retornar a través de return. En este caso lo que queremos retornar es el área, o sea, el contenido, ¿no? Queremos retornar acá la variable área. Entonces le decimos return área. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo llamamos por su nombre, área-triángulo, y le estamos enviando los dos parámetros, 10,5, que van a ir y va a recepcionarlo la función acá. Pero por sí solo no mostraría nada porque no hay ningún print, ¿no es cierto? Por eso es que el llamado de la función lo utilizamos dentro de la función print. Entonces le decimos línea 6, print área triángulo y le enviamos los parámetros. Voy a ejecutarlo y me sale como resultado 25, ¿no? Porque estoy enviando el valor 10 y 5 a la función área de triángulo que lo recepciona acá, lo procesa y retorna el valor. ¿Ven? Entonces acá tengo un ejemplo de una función que devuelve un valor. Ya saben que el valor que se devuelve gracias a return. ¿Correcto? Acá tenemos otro ejemplo. En este segundo ejemplo, que ya son argumentos de una función, ¿correcto? Vamos a utilizar variables con argumentos previamente declarados. En el ejercicio anterior, nosotros le enviábamos los valores dentro de la función, pero ahora los vamos a declarar previamente y eso va a ingresar dentro de la función. Entonces acá, por ejemplo, tengo la variable base, que como valor tiene 20, es un ejemplo, ¿no? Y la variable altura, que como valor asignado tiene 10. Entonces yo, para poder imprimir, le voy a decir área triángulo y en vez de enviarle el valor, le envío el nombre de la variable. Base, que ha sido declarada acá anteriormente, y altura, que también ha sido declarada acá anteriormente. ¿Correcto? Igual va a ir a la función área triángulo, lo va a recoger, lo va a ejecutar y va a retornar el área, pero esta vez con valores ya establecidos previamente. Voy a ejecutar y lo voy a dejar ahí mismo para poder ver el resultado, ¿no es cierto? Entonces el resultado en este caso es 20 y 10, base por altura sobre 2, entonces el resultado me daría 100. Estoy insertando acá eh, este, los valores para base 20 y para la altura 100. Entonces la diferencia con la función anterior es simplemente que acá estoy declarando mis variables y les estoy asignando un valor. Acá, por ejemplo, tengo una función, pero que no devuelve ningún valor, ¿no? En los anteriores utilizamos el return, pero acá tengo la función suma, por ejemplo.
La función suma me dice que me va a pedir un valor por teclado y lo va a almacenar dentro de la variable valor 1. Me pide otro valor por teclado y lo almacena dentro de la variable valor 2. Ejecuta la operación y lo imprime de frente. No me retorna nada, de frente lo imprime. Que no me retorne no significa que no pueda hacer operaciones, ¿no? Acá se está ejecutando una operación, pero no retorna nada. Llamo a la función suma, lo llamo y a ver, lo voy a ejecutar. Me dice, ingresa el primer valor, se está ejecutando esta primera línea porque ya lo llamó acá la función, ¿no? Ingresa el primer valor, le voy a ingresar por ejemplo 10. Ese 10 ya se almacenó en valor 1. Ahora me dice, ingresa el segundo valor, ¿no? Le voy a ingresar por ejemplo 20, que se va a almacenar acá en valor 2. Le doy enter. La suma de los valores es 30. La suma de los valores es 30. Entonces, con este ejercicio, lo que estoy haciendo es llamando a una función, ¿no? No le envío ningún parámetro porque eso está, la recepción de los parámetros, es decir, de las variables, está dentro de la misma función, pero no me retorna ningún valor, no hay ningún return. Pero sí hay un resultado, ¿no? Porque el resultado se está ejecutando dentro de la variable suma. O sea, hay un resultado, pero no me retorna nada, ni tampoco le envío nada, porque todo eso está dentro de la misma función. ¿Ven? Es diferente a las dos funciones anteriores que estábamos trabajando. Acá hice un ejercicio en la cual tengo declaradas varias funciones. Vamos a ver cómo funciona y luego lo explico. Ahí está. Me sale un menú de opciones. Me dice 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división, 5 salir. Y me dice ingresa tu opción del 1 al 5. ¿No? Voy a empezar por la 5, que es salir. Entonces le ingreso 5 y termina el programa. Me dice fin del programa. Y sale del programa. ¿Ya? ¿Correcto? Voy a borrar. Voy a ejecutar nuevamente. Y ahora voy a empezar por la primera opción suma. Entonces le doy 1. Me dice ingresa el primer número. 10. Ingresa el segundo número. 20. Y me dice la suma es 30. Una vez que me da el resultado, nuevamente me imprime el menú de opciones y me dice ingresa tu opción. Entonces ahora, por ejemplo, voy a ingresar la opción número 2. Le doy 10 igual, le voy a dar 20 igual y me dice la resta es menos 10. Está ejecutando, ¿no? Otra vez me presenta nuevamente el menú de opciones y ahora le voy a dar la opción 3, multiplicar. El primer valor 10, el segundo valor 20 y me dice que el resultado es 200, la de la multiplicación. Nuevamente me muestra el menú de opciones. Voy a ingresarle ahora la opción 4. En la opción 4 me dice el primer número 10, el segundo número 20 y me dice que la división es 0.5, ¿correcto? Que está acá ya en la cuarta opción, ¿no? Y la quinta, por supuesto, que es salir. Voy a elegir nuevamente la opción 4. Ahora le voy a dar 5 y el segundo valor le voy a dar 0. Y como resultado me dice, no se puede dividir entre 0, ¿no? Es una división que no se puede procesar. Por eso que la división no hay resultado. Y nuevamente me lanza el menú y ahora sí le digo a la opción 5 y le doy enter y termina el programa. Entonces, vemos acá que hay varias opciones, varias operaciones, mejor dicho. Para esto he tenido que definir todas mis funciones que voy a utilizar. Estoy definiendo la función suma que recepciona dos parámetros A y B y retorna un valor. El retorno es A más B. No es necesario que pueda decirle, bueno, pude haberle dicho acá de repente suma, ¿no? O S es igual a A más B, ¿no es cierto? Si haría esto, entonces acá tendría que retornar S. Podría ser, ¿no? Retorno S, acá. S, ¿correcto? Podría hacerlo así. Pero también lo puedo hacer directamente. O sea, retorno de frente la operación y me ahorro una variable. Entonces le digo acá, defino la función resta, que igual recoge los dos parámetros que se envía, y el retorno es la resta. Lo mismo sucede para la multiplicación, pero para la división
hago nada más una consulta con el if y le digo, si b, que es el segundo valor, es igual a 0, entonces que me imprima no se puede dividir por 0. De lo contrario, si no es igual a 0, entonces retorna la división de a entre b. Correcto. Ahora, tengo otra función más que se llama menú, que no recibe parámetros, pero que sí retorna algo. En el menú entonces está declarada todo lo que voy a imprimir, las opciones de menú, y también al final le digo, ingresa tu opción del 1 al 5, y el resultado que ingrese el usuario lo voy a almacenar dentro de la variable OP, ¿no? Y esta OP es lo que voy a retornar. Lo voy a retornar. O sea que en OP, que es opción, voy a tener lo que el usuario ingrese. ¿Correcto? La opción que el usuario ingrese lo voy a retornar acá en OP. Entonces vengo en el cuerpo del programa principal. En el cuerpo del programa principal voy a decir, primero voy a llamar a menú, que es la función menú, y lo que elige el usuario lo voy a almacenar dentro de OP. Porque recuerden que acá hay un retorno. Retorna acá una variable. Y el contenido, o sea, lo que retorne acá lo voy a almacenar acá. Bueno, he utilizado la misma variable para que no haya confusión, ¿no? Es la misma variable, OP. Entonces vengo al while y le digo, mientras OP sea diferente de 5, porque cuando sea 5, termina el programa. Entonces, mientras OP sea diferente de 5, ¿qué va a pasar? Le voy a decir, si OP es 1, ¿cierto? Porque recuerden que acá estoy ingresando del 1 al 5. Si OP es 1, entonces pido los valores. Ingreso el número 1 y el número 2, que lo almaceno en estas variables, y le digo print, la suma es, llamo al método suma y le envío los dos parámetros, los dos valores que acabo de leer por teclado ahorita. Va a suma, lo ejecuta y lo muestra acá. Esto es para que haya un espacio nada más entre, es como un enter, ¿no? Un espacio, porque luego recuerden que nuevamente voy a llamar al menú de opciones. Entonces, para que haya un espacio entre los dos, simplemente estoy imprimiendo algo en blanco. Si elijo la opción 2, entonces ahora me dice, si opción es 2, pido los números y luego ejecuto la resta. Y lo muestro. Si la opción es 3, pido los números y envío a multiplica, que así se llama mi función. Espacio en blanco. Si la opción es 4, recojo los dos números y lo envío a divide, con los dos números que acabo de insertar. ¿Correcto? Y luego, por supuesto, vuelvo a imprimir nuevamente el menú para que pueda estar mostrando constantemente el menú hasta que yo ingrese 5. Cuando yo ingrese 5, ¿no es cierto? Ya no va a cumplir esto, pues sale del while y dice fin del programa y termina. Entonces, ya hemos visto cómo funciona. Como ven acá, tengo la utilización ya de varias funciones dentro de un menú de opciones y que va a retornar hasta que el usuario ingrese el número 5. Y va a estar constantemente mostrándome y ejecutando las opciones, ¿no? Que le corresponden de acuerdo a la operación que yo pueda elegir. Entonces, como ven acá, ya utilizo un conjunto de funciones ya declaradas y utilizadas dentro del programa. Funciones recursivas. Entonces, ¿qué son las funciones recursivas? Son aquellas funciones que se llaman a sí mismas. Entonces, yo puedo tener una función y puedo ejecutar algo, pero el resultado que me da va a ser que lo llame a la misma función y que se ejecute una y otra vez hasta poder salir de la función gracias a una condicional que tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, tengo acá la función recursiva que se llama cuenta regresiva y que le envío un número, ¿no? Entonces, la función cuenta regresiva va a recibir ese número y lo primero que va a hacer, lo va a restar en 1. Esta parte es como que yo dijera número es igual a número menos 1, solo que acá está en su proceso diminutivo, ¿no? Está reducido. Entonces va a preguntar si número mayor a 0, imprime el número, se vuelve a enviar el mismo número a la misma función y así va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que termine. Una vez que ya no cumple la función o la condición, va al fin, imprime el fin, ¿no es cierto? Y al imprimir fin ya sale ya de la función.
Voy a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona para explicarlo línea a línea. Me dice, ingrese un número, está en esta parte, ¿no? Ingrese un número y ese número lo voy a almacenar dentro de la variable número que voy a enviar a la función cuenta regresiva. Entonces voy a ingresar el número 5. Enter. Miren, me sale 4, 3, 2, 1 y fin. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Entonces, voy a empezar desde acá. Cuando yo ejecuté, me sale en pantalla, me dice ingrese un número. Es esto. Yo ingreso el número 5. El número 5 va a venir y se va a almacenar acá en la variable 5 y se va a enviar a la función llamada cuenta regresiva. Envía el 5. Entonces viene el 5 y entra acá. Entró ahí el número 5. Entonces, cuando entra la función dice número es igual a número menos 1. ¿Cuánto vale número? Número vale 5 porque ese es el número que acabo de ingresar por consola, 5. Entonces le dice número es igual a número menos 1, o sea, 5 menos 1, ahora número vale 4. Pregunta, 4 es mayor a 0, como es verdad, entonces imprime el número. Acá está el número 4, ya lo imprimió. Luego, ese número, o sea 4, nuevamente va a ingresar como parámetro a la misma función. O sea, miren, se está llamando a sí misma acá. Pero ya ingresa el número 4. Nuevamente viene el número 4, ingresa por acá y dice número es igual al número menos 1. O sea que ahora vale 4 menos 1, vale 3. ¿Correcto? Pregunta, dice, ¿3 es mayor a 0? Si es verdad, imprime el número. Acá está el número 3. ¿Ve? Ese número 3 nuevamente ingresa como parámetro a la misma función. Regresa e ingresa el número 3 acá. Ahora, número es igual a 2, porque 3 menos 1, 2. Pregunta, ¿2 es mayor a 0? Si es verdad, imprime el número. Acá está el número 2. ¿Ve? Ya lo imprimió. Ahora, ese número 2 nuevamente ingresa como parámetro acá a la función y resulta ingresando acá. Ahora, número es igual. 2 menos 1 vale 1. 1 es mayor a 0, sí, imprime el número. Acá está el número 1. ¿Ven? Ese 1 entra nuevamente como parámetro acá y lo recepciona la función acá. Número es igual. 1 menos 1, 0. Y dice, 0 es mayor a 0, no, ya no cumple. Entonces viene al else, imprime el fin, que está acá al fin, y luego termina el programa. ¿Ven? A este proceso se le llama una función recursiva. Se llama a sí mismo, ¿no? Hasta que cumpla una condición. En este tipo de funciones son fundamentales los contadores. Si no existiera el contador ahí, entonces entrara a una función, a un bucle infinito, porque no habría quien reduzca o incremente el valor. Es el ejemplo del factorial. Recuerden que el factorial de un número es la multiplicación, ¿no? Ingreso el número y se multiplica. Por ejemplo, si ingreso el 5, se multiplicará 1 por 2, por 3, por 4, por 5. O también puede ser 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero es la multiplicación de todos los dígitos hasta el número. Vendría a ser el factorial de un número. Entonces es un proceso repetitivo. Yo estoy declarando acá una función llamada factorial que ingresa un número. Y va a preguntar, acá ya está el que limita, ¿no? Dice, si número es igual a 1, entonces retorna 1. De lo contrario, si no es 1, entonces, ¿qué va a retornar? Va a retornar el mismo número, pero multiplicado por el número menos 1 como argumento a la misma función factorial. O sea, se llama a sí mismo, pero se envía el número menos 1. Y va a estar el número multiplicando una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 1, porque cuando es 1 ya retorna 1. ¿Correcto? Se llama desde acá el ejercicio, ve. Num es igual a input, ingresa el número, ese número que ingreso lo voy a almacenar en la variable num y ese num lo voy a ingresar, lo voy a enviar a factorial, que va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y cuando termina, va a imprimir el factorial de num, que al final num va a ser quien va a acumular, va a guardar toda la multiplicación del mismo número por el mismo número, pero reducido en 1. O sea,
por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Todo eso se va a almacenar acá en NU y lo va a mostrar al final. A ver, voy a ejecutarlo. Ingrese el número, voy a ingresar el número 5, le voy a dar enter y me dice 120.